Hola, Enrique Pérez de la Blanca, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, te presentamos, te damos la bienvenida a Salud es Más, que es un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Eres ginecólogo, responsable de la unidad de reproducción asistida de Quirónsalud Málaga, con una larguísima experiencia de más de 30 años. Y hoy vamos a hablar de reproducción asistida y de infertilidad. Y me gustaría que empezaras contándonos cuáles son las principales causas de infertilidad y si han evolucionado en los últimos años y si han aumentado también, que parece que ahora hay más. Pues sí, han evolucionado bastante de la época en la que yo era estudiante, en la que clásicamente se hablaba de un factor masculino, que es el factor seminal, el factor femenino, que es pues, que una mujer no ovulara bien, tuviera problemas de tipo hormonal y no hubiera ovulación, problemas mecánicos como las trompas que estuvieran obstruidas. Eso ha pasado a ser una causa importante de infertilidad, pero no la más importante. La más importante es, como el concepto de infertilidad, sobre todo hoy día, se basa en el tiempo en el que tardas en conseguir el embarazo y pasado un año ya se define como esterilidad o infertilidad y por lo tanto puede ser tratado, lo define la Organización Mundial de la Salud, pues ¿qué ocurre? Que el principal problema que tenemos en nuestra sociedad, especialmente en nuestro medio y especialmente España, Grecia, Italia, es que las mujeres acceden a la maternidad muy tarde y eso hace que tengan una infertilidad natural, que para ser compensada a veces necesita ayuda y a veces incluso no podemos hacer nada. Es decir, que lo que engrosa el porcentaje de parejas con infertilidad es principalmente la edad femenina. Y, por ejemplo, de las parejas que tienen problemas para conseguir un embarazo, ¿qué porcentaje serían aproximadamente las que el problema es pues, que la edad de la mujer ya es avanzada, en tu experiencia? Realmente también tienes que tener en cuenta que conforme vamos cumpliendo años, también vamos adquiriendo enfermedades. Hay algunas cosas como los miomas, la endometriosis, los pólipos. También necesitamos que pasen años para que nos ocurran. Por lo tanto, es como una acumulación de factores. Hoy día podemos decir que en nuestro medio una de cada 5 o 6 parejas va a tener problemas de fertilidad. Y antes decíamos, tiene problemas, ahora decimos va a tener. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la edad está suponiendo un porcentaje importante. Es muy frecuente ver cómo algunas mujeres vienen a preservar óvulos porque saben que se puede hacer para el futuro y vienen cuando ya tienen 38 años. Es decir, ¿cuál es el futuro de la maternidad si todavía tienes 38? Antes de los 35. Se debería de hacer antes de los 35. 30, ¿no? Se debería hacer antes, lo que pasa es que después probablemente no vendrías a por ellos, entonces sería un coste excesivo. Por eso el equilibrio suele estar entre el equilibrio de rentabilidad de conservar óvulos viene alrededor de los 35 años. Pero venir a los 39 a preservar la maternidad, si es que ya a los 39 ya es muy difícil que tus óvulos sean buenos, entonces no estás preservando prácticamente nada, esa es la realidad. Y por hacernos una idea, por ejemplo, en torno a la mitad o menos de la mitad serían los casos en los que la edad de la mujer es clave para no conseguir un embarazo. Muy importante, la mitad, y te diría que si solo nos centramos en los centros privados... Sí, en los casos que recibís. Más, porque lógicamente las parejas más jóvenes y en sus inicios de su problema tienden a ir a la Seguridad Social, que en España cubre los tratamientos hasta una determinada edad, pero claro, a esa edad muchas ni siquiera se han planteado. Entonces, en el segundo escalón, donde ya tienen vedado el acceso a la sanidad pública, tienen que ir a las privadas y por eso en las clínicas privadas se concentran las personas con peor pronóstico, que generalmente son mujeres más mayores y que tienen problemas más graves. Ya. Las causas psicológicas se habla a veces de que son también un factor determinante, o que hay parejas en las que no hay una causa específica. No sé hasta qué punto eso es verdad o es un poco una leyenda urbana. No es tanto leyenda como realidad en algunos casos. Por ejemplo, todos sabemos que las chicas que, por ejemplo, están entrenando para una competición internacional en el máximo momento de entrenamiento, estrés, llega un momento que se quedan en amenorrea, que no tienen la regla, que no ovulan. Quiere decir que el estrés y la amenorrea, la no ovulación, están relacionados, pero eso es un caso extremo. En la realidad, en la calle, el estrés no provoca infertilidad, a no ser que ese estrés, esa vida estresada nos lleva a tener menos relaciones sexuales, porque el culmen de todo, lo básico, lo principal, es tener relaciones sexuales, y no nos demos cuenta que hoy día tenemos poquísimas relaciones sexuales, y cuando las tenemos con unas ganas de otra cosa, de placer o de divertimento, no tanto de reproducción. Es decir, que el número de relaciones sexuales es muy importante y, por lo tanto, si hay mucho estrés y se tienen pocas, el embarazo ocurre menos. Sí, bueno, en cuanto a lo de con el objetivo del placer, te refieres a que a lo mejor no es en los días que está, justo en los días que deberías tener, no las tienes. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas parejas que precisamente por esa racionalidad que tenemos ya cuando cumplimos años, me voy a concentrar en estos días, y resulta que estás evitando el día bueno, porque has leído mal en internet o te han informado mal. Lo normal es tener relaciones sexuales frecuentes, 2 o 3 veces a la semana, y de esa manera no hay problema.
Si nuestro estrés, nuestra vida estresada nos lleva a que eso no ocurra, pues las posibilidades de embarazo son Pero, por ejemplo, cero. teniendo esa frecuencia de relaciones sexuales, el hecho de tener presión o querer quedarte embarazada, ¿eso no hace que no te quedes embarazada? No, realmente no influye el hecho. Ya te digo, si tú no limitas tus relaciones sexuales, las posibilidades son las mismas. Otra cosa diferente es cuando tenemos una pareja que ya está metida en el tema del tratamiento. Es muy importante saber que el índice de éxito no es del 100%, es decir, que el éxito muchas veces se basa en la repetición. Y si estás muy estresado y tomas muy mal los fracasos, probablemente no repitas. Entonces, nuestra misión principal en los centros de tratamiento es intentar que las personas se encuentren bien, para que si no hay suerte, sigan teniendo ganas de intentarlo, porque si lo dejan de intentar, entonces no lo consiguen. Es decir, que el estrés actúa en la calle, limitando las relaciones sexuales, y en las clínicas, limitando el número de veces que una pareja está dispuesta a llevar a cabo las cosas con ese nivel de estrés. Si logramos que sea una cosa más amistosa dentro del problema que consiste la infertilidad, pues es mucho mejor, claro. Hablabas antes de que 1 de cada 5 parejas tendrán problemas para conseguir un embarazo, porque ya se sabe que estadísticamente es algo que va a ocurrir. Sí. Entiendo entonces que de las parejas que tienen embarazos, ¿puede ser 1 de cada 5 quien o no? ¿O eso es demasiado? ¿Las que recurran a técnicas de reproducción asistida para conseguir un embarazo? Hablamos de un 20%. No todas recurren, efectivamente, lo estás diciendo muy bien. 1 de cada 5 tiene problemas y solo 1 de cada 10 consulta. O sea, 1 de cada 2 de las que tiene problemas consulta. Y de las que consulta, solo 1 de cada 2 lleva a cabo algún tratamiento. Porque todavía la fertilidad tiene un poco de estigma social también. Nosotros vivimos en una capital grande, moderna, pero tú imagínate la cantidad de pueblos o de ciudades medianas donde ¿cómo va a saber la gente que tú tienes un problema de fertilidad? ¿Cómo van a saber mis padres? Sí, que además mucha gente lo lleva en secreto todavía, ¿no? Es un tabú. Todavía lo es, a pesar de que ya hay miles de actrices, actores, modelos, que hacen todo tipo de tratamientos y se sabe y están orgullosas de ello, y de hecho lo deberían de estar, porque han luchado para conseguir su sueño y lo han conseguido, pero todavía... Sí, no hay problema para decir, me hago un tratamiento, no sé, no es el tema principal. O para tener las uñas que midan 10 centímetros, pero... A lo mejor una mujer en su ámbito de amigas lo comenta, pero seguramente en una reunión familiar no dice ni pío, lo más probable. O sea que realmente es un tabú. ¿Cuál es la franja de edad de las mujeres a las que tratáis en centros privados? Porque en la sanidad pública creo que es hasta los 40 años, ¿no?, cuando se trata. Nosotros no tenemos límite de edad. Legal no existe. Se puede hacer hasta la edad que se quiera. Éticamente, la Sociedad Española de Fertilidad, los ginecólogos, tenemos un límite tácito que son los 50 años. ¿Por qué? Pues porque es la edad máxima en la que se conoce que haya habido embarazo de manera natural. La edad media de la menopausia en España es 50 años y esa es la edad que nos ponemos como límite. Realmente hay países, muchos de Europa, en donde a partir de los 45 años ya no se hace. ¿Y el grueso qué franja de edad? El grueso, ¿entre 40 y 45? La edad media de nuestro centro es 38,8, es decir, casi 39 años de media. Y aunque haya ese límite ético, ¿a partir de qué edad se complica ya mucho la cosa, incluso a través de técnicas de reproducción asistida? A partir de esa edad, es decir, a partir de los 38 o 39 años, aunque hagas todo, la posibilidad de éxito disminuye bastante. Por eso es básico el estar bien, animado, saber qué es lo mejor que puedes hacer, ir a un centro. En España todos los centros están acreditados, tenemos unas inspecciones muy importantes, es decir, que somos un paraíso de la fertilidad y por eso vienen de todos los países aquí a hacérsela. Y realmente, si el centro está bien y la paciente insiste, pues al final el 80 o 90% de las parejas acaban teniendo éxito. O sea, el porcentaje de éxitos a partir de los 38 o a partir de esa edad a la que van es del 80-90%. Te estoy hablando de un porcentaje global en el caso de que las mujeres se sometan, las parejas, a todos los tratamientos que se le van proponiendo a lo largo de una escala terapéutica que incluye finalmente, si no hay éxito y la culpa es o la causa es de los óvulos y de la edad, pues se puede recurrir a la donación de óvulos, que en España es un porcentaje... ¿Cuál sería esa escalera así de forma resumida? Sí. No, normalmente a partir de los 42 años, 41, 42... No, digo de técnicas que se ofertan a una pareja. Normalmente depende, si existe ovulación, si se tienen menos de 35 o 37 años, el semen es normal, pues se pueden hacer ciclos de inseminación. Si las inseminaciones fallan, 3, 4, en la Seguridad Social creo que hacen hasta 6, pues se pasa al siguiente escalón, que es la fertilización in vitro. Y si la fertilización in vitro falla y la causa no es seminal o no es de otro tipo, es la edad y es el número de óvulos, pues se hace donación de óvulos. Aunque también tenemos que saber que en España
tenemos un porcentaje ya cada vez más importante, casi del 10%, de modelos familiares diferentes. Hay mujeres que no se pueden quedar embarazadas solas, porque dos mujeres no se pueden quedar embarazadas, tienen que acudir a la reproducción asistida. Las parejas con algún miembro trans también pueden tener ciertos problemas que nosotros podemos solucionar muy bien. También tenemos muchísimas parejas que acuden para preservar la fertilidad, porque en ese momento pues la mujer, por ejemplo, va a recibir un tratamiento de quimioterapia, se va a curar probablemente, pero va a quedar menopáusica. Entonces, es decir, que el porcentaje de parejas atípicas, entre comillas, que no es el típico caso de mujer que no se queda embarazada o de hombre que no tiene, pues cada vez van creciendo más. Entonces, sobre todo el tema ¿Cuál es, más o menos, el que no es una pareja heterosexual? El 10% de las parejas hoy día son o parejas de mujeres o mujeres solteras, y algunas parejas con trans, ¿no? Sí. Después de varios ciclos, no sé si es conveniente, si la pareja está agotada, descansar un poco o no es necesario, y no sé si en algún momento a alguna pareja le tenéis que decir, mira, creo que ya deberíais dejar de intentarlo. Es básico saber decir, deja de intentarlo cuando ves que es imposible. Lo que es imposible no se debe de hacer, ni en medicina ni en nada. Y lo que es posible, una vez explicado, pues si, vamos a ver, si la probabilidad de comprar la lotería que te toque es de 1 millón, todo el mundo compra, porque a alguien le tocará. Esto es tener un hijo y hay un límite de tiempo. Pasada una cierta edad, o recurres a donación de óvulos, o si tu útero está en malas condiciones y no se puede, el médico éticamente tiene que decir, mira, para de hacerlo. En cuanto al aspecto emocional es muy importante, como tú has dicho, a veces hay que parar. Pues realmente si no lo soportas lo mejor es parar, porque a ver si por una patología no vas a causar otra, unos problemas graves de pareja, unos problemas de ansiedad, muchas veces requieren una parada. También en cuenta una cosa, que igual que la fertilidad va disminuyendo poquito a poco desde los 25, 30, 32, 34, a partir de los 37 años cae en picado, es decir, cae en picado. En 3 años pierdes totalmente casi tu fertilidad, entonces como esperes mucho, se te va a ir el tren. Claro, que hay que buscar ese equilibrio entre estar Exacto. bien psicológicamente y no dormirte en los laureles, ¿no? Los tratamientos hoy día cada vez son menos agresivos. La agresividad que se les achaca es emocional, en el sentido de que se sufre, son caros, tienes que pasar momentos de mucha excitación, es un todo o nada, es tirar una moneda en un momento dado, me he quedado o no me he quedado, me voy a hacer la prueba, y esa presión es muy fuerte. Pero hoy día los tratamientos en sí, lo que es la punción, la extracción de los óvulos, las inyecciones que hay que ponerse, cada vez están mejor diseñadas. Se sobrellevan mejor, y ¿no? se llevan mucho mejor. Y otra cosa que ocurría, creo que con más frecuencia antes, es los embarazos múltiples en los tratamientos de reproducción asistida, y eso ha cambiado, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. Hoy raramente tenemos embarazos gemelares, muy raramente, y triples prácticamente en el registro de la Sociedad Española de Fertilidad no hay. ¿Por qué? Pues porque antes, no hace tanto, antiguamente en medicina es hace 20 años, 15 años. Nosotros teníamos que congelar el material sobrante, si lo había, óvulos, espermatozoides o embriones, sobre todo los embriones los teníamos que congelar, y la congelación producía una muerte muy elevada de embriones. Entonces, si en un intento tú no tenías suerte, tampoco tenías más posibilidades después, porque no tenías nada. Entonces, ¿qué hacíamos si teníamos más de un embrión? Ponerlo, lo poníamos. Bueno, aumenta las probabilidades de éxito, ¿no? en esa transferencia, pero aumentaban mucho las probabilidades de embarazo múltiple. Conforme las condiciones de cultivo son mejores, los laboratorios son mejores, la tasa de embarazo por embrión es más alta, y sabiendo que yo el otro embrión, si lo hay que me sobre, o 3, los puedo guardar y utilizarlos al mes siguiente, ¿para qué voy a poner 2? Voy a aumentar muy poco las probabilidades de embarazo y mucho las probabilidades de embarazo múltiple, que el embarazo múltiple es una complicación, no es un éxito. La mayoría de las mujeres con embarazo gemelar tienen un parto antes del día del término. O sea, gemelos, por ejemplo, hay como en un embarazo normal. No, hay un poco más, porque todavía pero hay algunas clínicas que siguen poniendo más de un embrión, o hay casos en los que tú, por ejemplo, tienes embriones de una calidad, de un aspecto que son no buenos, y bueno, voy a aumentar un poquito las posibilidades poniendo 2, y en esos casos es donde de pronto te encuentras la sorpresa. Pero son rarísimos, ¿eh? Hace 15, 20 años muchísimas parejas tenían gemelos, hoy claro, son muy pocas. Es más, los embarazos múltiples de alto grado casi todos son por inseminación, porque ahí no controlamos muchas veces el número de óvulos. Exacto. Otro de los motivos por los que la gente recurre a la reproducción asistida es para evitar enfermedades genéticas. ¿Qué tipo de enfermedades fundamentalmente se trata de evitar? Ahí tenemos que distinguir muy bien dos aspectos. Uno son las enfermedades cromosómicas, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Turner, enfermedades que son graves para la descendencia, pero que producen niños que pueden sobrevivir. Son viables, ¿no? Son graves, sí, pues,
En principio a nadie le gusta tener que pasar por un síndrome de Down, pero ocurre y eso lo podemos evitar. Entonces, como eso está muy ligado a la edad del óvulo, a partir de cierta edad nosotros podemos proponer a la pareja que, si lo desea, seleccione los embriones que no tengan esa enfermedad. Es decir, que a mujeres que sean ya, pues creo Sí. que se pone la barrera en 35 años, se considera que hay más riesgo, aunque Sí. eso va aumentando gradualmente, pues podrían no solo someterse a una reproducción asistida, sino tener ya la seguridad que, sin hacerse ninguna prueba, el embrión seleccionado no tiene síndrome tiene de Down una ni otra altísima enfermedad probabilidad cromosómica. Exacto, tiene una altísima probabilidad de ser sano, casi del 100%, casi. Siempre en genética siempre hay factores incontrolables. Por ejemplo, todos sabemos que la mayoría de los síndromes de Down vienen del óvulo, pero algunas veces vienen del espermatozoide. Entonces, pues, es decir, que siempre hay un pequeño margen de error, lo que se llama el riesgo genético residual, que siempre existe. Pero una de las principales indicaciones para hacer diagnóstico genético es la edad femenina. También mujeres que han tenido varios abortos, y sabemos después al investigar los abortos que es porque tienen ellos, la pareja, un problema cromosómico, pues podemos después eliminar los embriones que van a ser abortos y solo dejar los que tienen posibilidades de ser un recién nacido. Entonces, pues aumentamos las posibilidades de embarazo por transferencia. Y después están las enfermedades genéticas puras, que son monogénicas, le llamamos, que se deben a un gen o a un grupo de genes. Por ejemplo, la hemofilia, la distrofia muscular, La fibrosis quística. la fibrosis quística, muy importante. ¿Qué ocurre? Que nosotros, como hoy día somos capaces de detectar cuál de la pareja es el portador o si los dos son portadores, ese mismo gen lo podemos buscar en el embrioncito antes de ponerlo. Entonces, los que estén enfermos no los ponemos. Y en los casos de estas parejas que a priori no tienen problemas de fertilidad, sino que intentan evitar una enfermedad, ¿es más fácil conseguir un embarazo que en otras parejas? Por un lado sí y por otro no. ¿Por qué suele ser más fácil? Porque ellos no tienen una infertilidad previa. Por lo tanto, muchas veces son más jóvenes, acuden porque ya saben que en su familia ha habido una enfermedad que se puede heredar, tienen más número de óvulos, pero por otro lado después hay que saber que en las enfermedades genéticas un porcentaje X de embriones va a haber que eliminarlo. ¿Por qué? Porque si una enfermedad genética es recesiva, que se llama, quiere decir que los dos padres tienen que ser portadores para que el niño salga sano, el 25% de los embriones directamente no valen. Eso sumado a los embriones que directamente no valen por la edad de la mujer, que también son un porcentaje elevado, pues el número de embriones que quedan es menor. Pero la tasa de éxito es alta por eso, porque la mayoría de las mujeres no tienen un problema de fertilidad previo, es decir, supuestamente se podrían quedar en su casa, embarazadas. ¿Y se va a ampliar a más enfermedades? O sea, ¿eso solo son esas 3 que nos has contado o son muchas más? O... No, se hacen miles de enfermedades. O sea, eso no está limitado a un número de enfermedades, sino que... El problema es que la ley, problema o realidad es que la ley de reproducción asistida nos permite hacer diagnóstico genético en enfermedades que supongan un trastorno grave, un trastorno que aparezca precozmente, es decir, que si una persona sabe que va a tener una enfermedad, pero va a aparecer a los 60 años... Por ejemplo, Alzheimer, eso no... No nos autorizan a eliminar eso, aparte de que muchas de ellas, el autismo, el Alzheimer, tampoco sabemos muy bien Sí, que qué puede gen tener buscamos. factores genéticos y otro tipo de factores que hacen que se desarrollen. Exacto, son poligénicas, son muy difíciles de diagnosticar, pero de las que se pueden diagnosticar tienen que ser graves, de aparición precoz y que no tengan tratamiento. Si yo elimino embriones que tienen fenilcetonuria, pero ese niño simplemente con que su alimentación hubiera sido de determinado tipo a partir del nacimiento, por eso le hacen a los bebés la prueba del talón, porque si al nacer les sale, no comen X cosas y tienen Sí, una que vida además normal. aquí en Andalucía se criban un montón de Exacto, enfermedades, más que en otras comunidades autónomas. En ese sentido, has dicho antes que qué enfermedades se hacen. Una cosa es la cartera de enfermedades que cubre la Seguridad Social, que es limitada, teniendo en cuenta los recursos, y otra cosa es en una clínica privada donde el abanico es más amplio. Pero Por ejemplo, siempre... se me ocurre una mujer con un alto riesgo de padecer un cáncer de mama, que lo puede tener siendo no muy mayor, no de niña. Eso, por ejemplo, podría entrar una mujer que tenga antecedentes Si el cáncer de muy mama altos. es de base genética, que no todos lo son, Sí, claro. y se caracteriza bien, se puede hacer. Hay que pedir autorización a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, y en este caso al principio lo negaban, y ahora lo aceptan. Es decir, que hay veces que ha tenido que haber batallas médico-legales, éticas, para que se aprobara alguna indicación. Concretamente el BRCA, que es el gen del cáncer de mama, el de Angelina Jolie, por ejemplo, ¿no? Hoy día se aprueba en general, pero hay que pedir autorización a la Comisión Nacional. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad precoz, pero 25, 30 claro, años... por eso lo he puesto, porque era una cosa intermedia, Sí. ¿no? Ha habido mucha polémica en nuestro medio, en nuestra sociedad
científica para poder admitirlo, y hoy día es una de las indicaciones que se aprueban, pero siempre hay que pedir autorización. Bueno, y para terminar, me gustaría que nos contaras si hay algún avance que esté a punto de salir o que esté más próximo, que haya parejas ahora mismo que no puedan tener un bebé y que estéis esperando como agua de mayo. Bueno, nosotros sabemos que hace unos días ha tenido lugar el primer nacimiento en España de un niño con un trasplante de útero. Sí, que se hicieron. Y ahí tenemos una batalla en la que mejorar. Sí, que es muy complicado porque además tiene que ser una persona que se lo donó su hermana, ¿no? En Exacto, este caso. Eso lo contemplamos como algo maravilloso y, sin embargo, mucha gente, me parece que de manera totalmente libre, porque en España, gracias a Dios, somos un país libre, mucha gente no está de acuerdo con la subrogación uterina, que es hacer que una mujer se quede embarazada y para un bebé que tú quieres y que tú no puedes porque no tienes útero. Y si la mujer quiere, sin embargo, eso está en general, digamos que en el lado de lo mal visto, y el trasplante de útero parece que está como en lo bien visto, cuando es una cosa de un riesgo mucho más elevado, etc. Pero claro, se sabe que nadie te va a dar el útero sin que sea de una manera altruista, porque se puede morir el que te da el útero, mientras que la que va a tener el bebé parece como que se puede comprar, se te puede comprar el cuerpo, y en ese ten con ten nadie es tonto. Hay muchos países donde la subrogación uterina está permitida y no son países democráticos. Y hay muchos países en los que el trasplante de útero en ninguno está prohibido, pero claro, supone un gasto tan enorme y un riesgo tan grande que realmente... Y tomar inmunodepresores de por vida, ¿no? Y después nada más tener el bebé hay que quitarte el útero de nuevo, en fin, es una cosa... Pero bueno, todo se avanza y mira, ya tenemos el primero, y en Suecia hay bastantes niños nacidos ya por trasplante, en Estados Unidos empieza a verlo, empieza a ser algo que ocurre. El avance principal que hemos conseguido en los últimos años, que es lo que me has preguntado, es la posibilidad de preservar óvulos. La vitrificación de Eso va a óvulos, ser el avance principal, lo es ya. Todavía hay que optimizarlo un poco, pero yo creo que va a ser el gran, parecido a lo que en su día fue la píldora anticonceptiva, ese va a ser el gran avance, que eso se extienda de manera que, conociendo sus limitaciones, lo hagamos de una manera más frecuente. Bueno, pues el gran avance lo tenemos ya aquí. Claro. Gracias, Enrique Pérez de la Blanca, gracias por a vosotros. explicarnos todas estas nuevas cosas que se han conseguido gracias a la reproducción asistida. Muchas gracias a vosotros y nada, que la gente que tenga el problema se anime, que estamos para ayudarles y podemos.